Continuamos con A Ocho Columnas. Así es. Buenos días. Hoy con nosotros el presidente de Fedecámara Nacional, el zuliano Francisco Martínez. Nos honra con su visita, prestigia el programa Ocho Columnas con su visita. Bueno, Francisco, sé que está de descanso, pero hace un paréntesis, imagínate, frente a la situación. El tema económico, noticia todos los días. Y quisiera comenzar con el tema fronterizo. La prensa de estos días dice, no vamos a volver a abrir la frontera. El pasado fin de semana se abrió 107.000 según los cálculos, y el gobierno de Colombia y el gobierno de Venezuela anuncian que vuelven a cerrar la frontera. Yo quiero la posición oficial de Fedecámara frente a este tema. Mira, y tengo tantas preguntas que por eso estoy gritando aquí, pidiéndole al presidente del canal me autorice una ñapa hoy, porque espero que me dé tiempo. El tema fronterizo, la economía, ya tú sabes que estamos con las manos en la cabeza, una inflación gigantesca, una escasez que continúan las colas. Hermano, ¿a dónde vamos a parar con esta situación económica? Adelante, Francisco Martín. Esa es la pregunta que nosotros en el mensaje que concluía la asamblea que acaba de terminar. La asamblea nuestra, le preguntábamos al gobierno nacional hasta cuándo tiene que aguantar, qué más tiene que aguantar el pueblo venezolano por la insistencia de este gobierno nacional de meternos por un modelo anacrónico, disfuncional, y que los resultados están a la vista. Hambre, miseria, desesperación que tiene la gente, y la fotografía. La última vez que yo vi el puente de Venezuela con tanta gente fue en un concierto que hubo, no sé si te acuerdas, hace muchos años atrás, con Juanes, que estaba el puente full y todo el río seco ese, estaba también full de gente, que estaba el concierto de muchos artistas ahí, que era un concierto de alegría entre ese pueblo fronterizo tan bonito como lo es la frontera colombo-venezolana, sobre todo en esa franja de Cúcuta que está integrada económica, social, familiar y bueno, no política por supuesto, pero sí tiene una integración cultural bien importante y una de las fronteras más activas que existe en el mundo. Y eso el gobierno nacional insiste en mantenerla cerrada porque cree en esa teoría de los milagros, ¿okay? Que cerrando la frontera sí va a acabar el contrabando de extracción. Yo quiero saber exactamente si han acabado con el contrabando de extracción. Yo quiero saber exactamente cuál es el beneficio que nos ha rendido a todos los venezolanos, al pueblo que vive en esa frontera del lado venezolano. ¿Cuál es el beneficio que hemos tenido con el cierre de la frontera? Y nos vamos a asombrar con las respuestas que vamos a Pero recibir. ya la gente comenzó a hacer, Francisco, una especie de matemática. Le llevamos a Colombia no sé cuántos millones de dólares y nosotros solo necesitamos que la cosa tiene que ser al contrario. El gobernador del estado Zulia, Francisco Javier Arias Cárdenas, que me gustaría tu opinión, viene realizando una práctica de traer mercancía colombiana acá. Pero, sin embargo, imagínense, si esos productos, en mi ignorancia, yo dije, espérate, me parece bien, pero si esos productos van a ser vendidos aquí más caros que los mismos productos venezolanos aquí, por ejemplo, la harina precocida colombiana está más cara que la harina pan nuestra, eso no me luce lógico. Bueno, la misma marca, la pan colombiana es la misma marca. Sí, pero está producida por los mismos empresarios venezolanos. Sí, y sobre eso te voy a preguntar más adelante, pero digamos, hay una harina precocida colombiana de otra marca. También hay otra marca. Un envase amarillo. Entonces, si esa harina precocida colombiana, pasa que nosotros a toditas le decimos harina pan, porque por Dios, es la única. Se convirtió casi en un genérico. En un genérico. Se convirtió en un genérico la harina pan, coma. Dice, presidente de Fedecámara, tuitea ahí, atención a la sala de redacción. Bueno, chicos, la pregunta concreta es que si esos productos van a venderse más caro aquí que los mismos productos que conseguimos, ¿dónde está el negocio para el ciudadano común y corriente? No lo hay. Posición oficial de Fedecámara frente al ingreso de alimentos y productos colombianos a Maracaibo.
Sí, a mí ese tema me interesó mucho, sobre todo cuando llegué aquí a Maracaibo. Lo primero que hice fue visitar uno de los locales que tiene, digamos, los productos colombianos. Y de verdad que entrar en el local es recordar los anaqueles que tuvimos en Venezuela hace muchos años atrás. Anaqueles full de productos, con cantidades y variedades y colores en los anaqueles. Esa fue la primera impresión que yo obtuve al entrar al sitio. Por supuesto, otra de las impresiones que tuve fue, cónchale, aquí hay un verdadero, digamos, mercado. Los que entran en este negocio van a adquirir unos bienes que necesitan al precio que ellos pueden pagar. Pero eso también entonces te trae a una reflexión adicional que dice, esto satisface la demanda de todas aquellas personas que tienen poder adquisitivo para poder comprar a estos precios, que son una inmensa minoría los que, gracias a Dios en mi caso, yo puedo comprar en esos sitios, pero que la mayoría de los venezolanos no puede ni siquiera pasarle por el frente con la esperanza de obtener alguno de los precios ahí. Y otra entonces profunda reflexión es por qué el gobierno nacional sigue insistiendo con este modelo en generar la riqueza fronteras afuera y no fronteras adentro, porque productos como el que hablábamos de la marca específica de esta harina precocida se encuentra en el lado colombiano a precio internacional y cuando logran meterla en el país tiene un precio de mercado de acuerdo a una relación costo-beneficio donde va a haber una rentabilidad, pero no se le permite entonces al empresario venezolano producir con rentabilidades en unas condiciones de mercado que sean aceptables y amigables para todo el mundo. Una vez que el gobierno nacional se dé cuenta que el problema no es de distribución, sino de producción de lo hecho en Venezuela, vas a ver que vamos a empezar a tener las primeras trazas de soluciones que se sientan en los venezolanos. Ahora, en conclusión, ¿la guerra económica es culpa de ustedes, los empresarios? No, es una retórica, o sea, el gobierno insiste en esa retórica mediática que el 92% del país sabe, lo sufre, porque es que lo sufre, o sea, tú no puedes decir que los empresarios son culpables. Fíjate que, cosa rara, Data Analysis en su último sondeo manifiesta y dice que la confianza al empresariado está en un 70 y tantos %, ¿ok? Y en Fedecámara tiene una aceptación de confianza de los planteamientos que hace Fedecámara en un 68.3%. Cuando venimos en un proceso de 14 años de satanización, de culpa, de corresponsabilidad o de intento de corresponsabilidad, bueno, el pueblo venezolano no se lo cree. Y que también la vieja Fedecámara se involucró bastante en política. Bueno, posiblemente, estanca seguramente porque presidente. Todas las instituciones a lo largo de la historia cometemos errores. Los seres humanos todos los días nos levantamos y podemos cometer errores. El problema es que cuando cometes errores no rectifiques. Ese es el único problema que va a tener cualquier institución y cualquier ser humano sobre la ¿Error de Carmona Están involucrarse en política? Probablemente. Nosotros consideramos que sí. Yo le tengo, digamos, mucho aprecio porque es una persona que es amiga personal, pero yo creo que fue una decisión y él lo sabe muy bien porque él lo reconoce que fue un error del momento y bueno, de ahí lo está pagando, lo pagó porque tuvo que dejar toda la patria y eso no es fácil tampoco. ¿Cuáles son, a juicio de Fedecámara, las principales distorsiones de nuestra economía, Francisco? Yo allí sentado le he preguntado a muchos, entre otros a un distinguido invitado que a veces viene, profesor Werner Gutiérrez, no sé si tú lo conoces, fue decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad del Zulia. Yo siempre le pregunto a Werner, ¿será que la política de expropiaciones que adelantó el extinto y difunto presidente Hugo Chávez nos terminó llevando a esta situación? Sí, eso es correcto. Para serte exacto, fue en el año 2007. 2007. Con el primer plan socialista, el plan Simón Bolívar, donde el gobierno nacional, digamos, los teóricos con buenas intenciones, no vamos a decir que tenían malas intenciones, empezaron ese proceso de sustitución de lo que era la empresa privada, la actividad privada, por quererla sustituir
por lo que llamaron, creo que la producción comunal, que iban a incentivar la propiedad comunal y todas esas teorías que se convirtieron en retórica y en el más grave problema del país. Ahí fue cuando empezó. ¿Por qué? Porque tal vez tenía muy buenas intenciones, pero muy mal en la práctica, muy mal ejecutadas en la práctica. Entonces ahí fueron cuando se vieron las primeras expropiaciones que no se pagaron, porque no se puede decir que eran expropiaciones, se declaran como bien público, pero no se le dio el justiprecio ni se les pagó, mucho menos a los dueños. Entonces eso es lo que se conoce, tú que eres abogado también, se conoce como expoliación, que es prácticamente un robo, es quitarte a la fuerza un bien o una propiedad. Sí, es expoliación, es el término legal adecuado. Pero con ello también vino toda una serie de decretos que se convirtieron en un cerco que terminó encarcelando la economía venezolana, y hoy vemos los resultados con la inflación que tenemos. El único responsable de controlar la inflación es el gobierno nacional. No existe más nadie en el mundo que no sean los gobiernos los encargados, los responsables de controlar ese monstruo llamado inflación, porque son ellos mismos los que los generan y los crean a través de la voracidad de ese gasto público incontrolado que termina en actos de corrupción y generando la maquinita, aprendiendo esa maquinita de generación de dinero inorgánico, y entonces desata una liquidez que, acompañada con la escasez por haber atacado la producción de los bienes y servicios, fue lo que generó este gran desastre que tiene el poder adquisitivo de los venezolanos completamente en el piso. Bueno, estamos conversando con el presidente nacional de Fedecámara, el zuliano Francisco Martínez. Vamos a la pausa. El gobierno con mucha frecuencia también afirma que le da los dólares a ustedes, que ustedes son unos bichos que se tragan los dólares. Y le ha dicho, por ejemplo, a Polar, que le ha dado a Polar, no sé si fueron 60 millones de dólares. Por ahí vi la cuña de Polar explicando que ellos no administran un dólar, que los dólares son papeles que pasan por el escritorio de Mendoza. Pero la pregunta concreta sería, ¿recibe el empresariado? ¿Cuál es la situación de asignación de dólares en una sociedad y en una economía sujeta a control de cambio, ¿no? Porque se supone que en una economía distinta el gobierno no tendría que estar repartiendo dólares, sino que el aparato económico debería estar funcionando de manera autónoma. Vamos a la pausa y al retorno quiero que hablemos sobre eso y un montón de temas más. Okay. Ya regresamos con A Ocho Columnas.